Revista. Ya se encuentra con nosotros el legislador Otón Solís para hablar pues de la comparecencia que se dio el viernes anterior. Estaban los magistrados de la Sala Tercera. Don Otón, se abstienen de declarar los magistrados acerca del caso. Dicen que, o de esta desestimación, dicen que ellos estaban acusados por ANIC, por esta asociación, y que están siendo investigados y que por eso se abstienen de declarar. Sí. Buenos días. Buenos días. Un saludo a ustedes y a la teleaudiencia de la revista. Es un evento inédito, ¿verdad? Ver a casi la Sala Tercera completa absteniéndose de declarar. Habla de lo que está pasando en Costa Rica muy fuertemente. ¿Por qué habla de lo que está pasando en Costa Rica, Otón Solís? Porque ver a los jueces máximos en materia penal, al presidente de la Corte Plena, absteniéndose porque están denunciados, digamos, con ese alegato que es legal, pero que revela mucho, ¿verdad? El solo hecho de que estén acusados y que se haya acogido la acusación, habla de dónde hemos estado y las dudas que han levantado. Y claro, yo pienso que si hubiesen contestado, si no hubiesen alegado eso, estarían en serias dificultades para contestar la forma en que una parte de la prueba dijeron que no existía. No es que no la conocieron y alegan que no existía o que no se las dieron, no, es que la vieron de acuerdo a la redacción y no encontraron, a pesar de que estaba ahí al frente de sus ojos, una parte de la prueba que era fundamental, que era el cruce de llamadas que empezaba a configurar digamos, como insumo para establecer el tipo penal del tráfico de influencias. Y bueno, nos llama la preocupación, además de otros hechos que preguntamos y que son reveladores, como el magistrado presidente de la Corte y que es también presidente de la Sala Penal, de la Sala de Casación, donde es que en la Sala Penal se hace justicia y se decide sobre vidas de las personas, cuál es su futuro, libertad o cárcel, y no considera el magistrado una transgresión ética el estar en el foro en que se decide un ascenso importantísimo para la mamá de su hijo, y dice que no, que legalmente no hay nada. Gracias a Dios, la magistrada que ahora preside, doña Doris, al hacerle la pregunta dijo que sí, que ella en ese caso se inhibiría. Hay muchas otras cosas, no había tiempo de preguntar, pero ¿qué le quería preguntar a Otón Solís? ¿Qué quería? ¿Qué se quedó ahí en el tintero que no pudo preguntar o que para usted eran preguntas que tenían que haberse contestado por parte de los magistrados de la Sala Tercera o en particular por el presidente de la Corte Suprema de Justicia? El hecho de que legalmente ante una comisión legislativa una persona pueda abstenerse de declarar y también de que, de acuerdo a nuestra legislación, si hay un caso pendiente en los tribunales, usted tenga derecho a abstenerse, no quiere decir que sea una obligación. Es decir, abstenerse es para no incriminarse y dar respuestas que después en el juicio puedan causar problemas. Ergo, aquí hay algo complicado. Ajá. Porque si la verdad estuviese al lado de la verdad de los hechos, estuviese al lado de la rectitud en el comportamiento, usted estaría deseando un foro de ese tipo para explayarse y explicar y contestar y ir de una vez preparando a los jueces y a los tribunales y a la opinión pública, sobre todo en ese rango. Pero acudir a ese mecanismo, que si bien es legal, revela las complicaciones que tienen estos magistrados, y es evidente que tienen complicaciones, porque son los únicos que pueden, o sea, en el proceso para juzgar por corrupción a miembros de los supremos poderes como diputados, no hay manera de que la Sala Tercera no juegue un papel vital. Y si procesan con esa ineficiencia, con esa indiferencia, para no hablar de compadres hablados y de delitos, digamos, creo que es lo que hay aquí, ¿verdad? Una gran cobija con que se han tapado algunos, y que bueno, ahora viene la Fiscalía con la ayuda de la OIJ, y nosotros en parte en la comisión y también en parte la prensa, y esa cobija ha ido levantándose. Estaban todos abrigados, y ahora se ha ido levantando esa cobija, y es lo que está pasando. Se levantó la cobija con que se abrazaban y se cobijaban muchos, se resquebraja toda esa red,
Y aquellos que antes se protegían y decían, no, mire, todos somos buenos, ahora uno viene y acusa al otro de ser el embajador de Juan Carlos Bolaños. Un magistrado dice, no, fue el presidente el que redactó la resolución. Es decir, se acabó el compadrazgo, porque se levantó la cobija y ahora más bien muchos, estoy seguro, van a correr a ponerse al lado de los buenos y hacerse los víctimas o que a ellos advirtieron. Va a ocurrir típicamente en los jerarcas del Banco Nacional, del Banco de Costa Rica. Ustedes tal vez siguieron la comisión donde nadie era responsable de nadie. ¿Y quién propuso el modificar el reglamento para que el Banco de Costa Rica aceptara un seguro de caución de una empresa como Oceánica y no solo de Linx? Nunca nos dijeron quién, es allá y vino de allá. O sea, ¿quién decidió que a pesar de que no se estaba cumpliendo con el contrato que establecía el préstamo sobre las compras de cemento, se siguieran girando los recursos? Ninguno. Todos se taparon con la misma cobija. Ahora se destapa la cobija y van a tener que contar para salvar su pellejo. Este es el enorme papel que se ha estado jugando complementariamente, me parece a mí, por la prensa, la Comisión Legislativa, pero sobre todo por la Fiscalía y el trabajo que está haciendo junto a la OIJ. ¿Usted cree que se abstuvieron de declarar, sobre todo para no tener contradicciones? Porque ya, por ejemplo, don Carlos Chinchilla había dado diferentes versiones en otros medios de comunicación. Tres versiones. El magistrado presidente dijo 3 cosas. A ver. Que les escondieron la prueba, ¿ok? Que habían hechos nuevos para reabrir el caso, pero era la misma prueba, y que alguien les había redactado mal la resolución. O sea, 3 versiones diferentes. Que la prueba no era relevante, también dijo. Eso está muy claro en la denuncia de ANIC. Y yo reitero, digamos a usted, doña Laura, que le acusen de que se robó una cámara de aquí y hay un caso penal y es mentira. Y usted está diciendo, ¿dónde está? ¿Cómo se les ocurre decir eso? Si usted se abstiene es porque no quiere decir frases que le afecten en el juicio. O sea, porque la verdad le perjudica. Si la verdad al acusado le beneficia, está deseando decirla. Si la verdad le perjudica, porque esa verdad es odiosa contra la ética o contra la legalidad, entonces usted escoge abstenerse y ver a la sala tercera, a la sala de casación, a la sala de último recurso, a la sala donde se tienen que conocer todos los casos de corrupción de un miembro, de un diputado, de un ministro, de un presidente de la República, guardando silencio y tomándose de esa herramienta, realmente revela la importancia de esto. Hay gente que dice, pero qué preocupante por Costa Rica. No, qué dicha que se destapa, qué dicha que se mantuvo por algún tiempo, bastante tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, la denuncia contra los diputados es de inicios del 2015. Se tomó un año la Fiscalía para decir desestímese y como medio minuto la sala tercera para acoger la desestimación. Y fue mucho tiempo en que esa cobija era fuerte y amarrada en todas las esquinas y ahí estaban metidos todos. Y es una práctica, decía don Carlos Chinchilla, que es una práctica que ellos hacen. Generalmente acogen las desestimaciones que le pide la Fiscalía. En 10 años solo 2 desestimaciones fueron rechazadas. Es una confesión terrible. O sea, es una práctica que significa no cumplir con sus deberes. No hay ninguna relación, de causalidad, ninguna vinculancia, ni ninguna obligación de que lo que pida la Fiscalía tenga que ser acogido por la sala. Por eso son instancias diferentes, ni hay ninguna obligación que lo que redacta el magistrado que hace el proyecto de resolución tenga que ser aceptado por los otros. Por eso existen varios magistrados y por eso en los juicios normales hay 3 jueces. Porque se necesitan varios pasos, como es tan serio el tema de la corrupción, varios pasos para que hayan análisis individuales autónomos y que se emitan los criterios de cada uno. O sea, esa práctica, esa confesión en sí misma revela que la sala mejor entonces para esos casos, ¿por qué no han propuesto entonces cerrarla? Y decir que esos casos no vengan acá. Si siempre van a coger lo que dice la Fiscalía, deberían haber propuesto un proyecto de ley para que la sala tercera no tuviese que recibir esos casos de la Fiscalía y la solución de última instancia fuera de la Fiscalía. ¿Me entiende usted lo grave de esa aceptación? Por eso digo, el destape, el levantar esta cobija, habla bien de nuestra democracia. Finalmente sí hubo un tiempo de una cobija protegiendo fuertemente a personas con muy poca ética y muy poca diligencia y mucha disposición a quedar bien con los amigos, a los que los eligen de magistrados, a los que los reeligen,
a los que aprueban presupuestos para el Poder Judicial, una parte de los magistrados muy firmes en todo eso, pero una partecita, un grupito que toda la vida se sabía aquí, que ahora es más explícito, haciendo estas cosas, ¿verdad? Y magistrados reuniéndose con diputados, fiestas con diputados. El mismo don Rafael Ortiz señaló que él estuvo en una fiesta en donde habían magistrados haciendo lobby por otra persona para que fuera nombrada. Absolutamente, si eso es lo común. Yo por eso prohibí, en mi oficina no se reciben llamadas de magistrados para hacer lobby ni a los magistrados aspirantes, a los aspirantes, porque el trabajo tiene que ser independiente, basado en lo que, pues, con las consultas y los criterios propios uno pueda identificar como personas que califican, que tienen los atestados para estar ahí. ¿Hace cuánto? Pero habla bien de... ¿Hace cuánto se viene manteniendo esa práctica? Porque Otón Solís, recuerdo las palabras a propósito de esto que dice Denis Mora, de este detalle de la pregunta de Rafael Ortiz, diputado de la Unidad y precandidato de esa agrupación política. Recuerdo la famosa frase de José Miguel Corrales de los vasos comunicantes entre el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, entre el poder político y el poder judicial, digámoslo así. Absolutamente. Y ¿Eso le permite a usted terminar de corroborarlo? Absolutamente. Pues la forma en que, por ejemplo, diputados de Liberación y de la Unidad se pusieron de acuerdo para que Jesús Ramírez no compareciera cuando aspiraba a la 4ª reelección. O sea, una persona de ese tiene que rendir frutos y rápido, cubierto, no va. Y la forma en que de antemano se dicen frases, no, ya se sabe quién va a ser. Porque ha existido esa comunicación. Con y claro, Pastor López también. a los diputados de ciertos partidos les interesa magistrados obsecuentes por si hay casos de corrupción. Este es un buen caso, ¿verdad? Y a los magistrados les interesa ser obsecuentes y generosos y cubrir a la clase política porque los reelige. Ellos aspiran a reelecciones y ahí en la Asamblea Legislativa se decide. Por eso es que no puede haber relaciones de amistad. No tiene nada que ver con relaciones de trabajo. Mire, estamos haciendo una ley para reformar el Código Penal. ¿Qué opinan ustedes, magistrados? Y escucharles a ellos. Pero la socialización, las fiestas para agradecer el voto, ¿cómo agradecer el voto? ¿Qué es esa barbaridad? ¿Qué se está comprando de un lado y del otro? Y ahora todo esto se destapa, ¿verdad? La única manera de entender la indiferencia a una prueba que si no es por don Jorge... por don Walter Espinosa, el director de la OIJ, no se entera el país que había una prueba vital que fue desechada, se vio y se dijo no es importante siendo importantísima, ¿verdad? Es como decir, se le vio a Otón con el carro que le robaron a Laura y se desecha esa prueba de que me vieron con ese carro a la hora del juicio contra este servidor por ladrón de carros. Es increíble, la prueba que se desechó es de esa magnitud. Y se desechó, la vieron y dijeron esto no lo usemos, estos corruptos dijeron no la usemos porque sí afecta a los diputados que están siendo acusados de tráfico de influencias. Y eso pasó por la Fiscalía, por fiscales auxiliares y pasó por la venerable Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, donde está el presidente de la Corte Plena. Es decir, es un tema muy, muy importante. Y habla mal del país que eso se haya dado, pero habla bien del país el que haya una prensa libre que se le ha entrado al tema, que haya una comisión legislativa donde la mayoría de los diputados no están actuando para proteger esa red, para mantener amarrada esa cobija, sino para romperla y destaparla. O sea, Patricia Mora, Sandra Pisk, Ronnie Monge han hecho un trabajo extraordinario y otros diputados. Y para ellos mi reconocimiento, que lejos de guiarse por la orientación partidaria y para mantener esa red, han en la comisión hecho un gran trabajo. Y a eso se complementa con la Fiscalía, ¿verdad? Y con don Walter Espinosa y la nueva Fiscalía. La nueva Fiscalía, pero viejos jueces de la Sala Tercera. Yo espero que se llegue a las últimas consecuencias. Ellos deberán inhibirse. Es que a mí me parece que estos jueces de la Sala Tercera deberían, por dignidad, renunciar y evitar este proceso. No tienen excusas. ¿Sabe usted qué hizo la Corte Plena en el caso de 3 jueces de un juzgado en Pérez Celedón, en que se redujo las pena de 18 años a 6 años a unos narcotraficantes?
2 de los jueces alegaron que es que confiaron en el juez que redactó el proyecto de resolución que aceptaba la rebaja en la pena. Y cuando esa excusa se trae a la Corte Plena, la Corte Plena no acepta esa excusa, no acepta que estos 2 jueces están eximidos por culpa del otro. ¿Y sabe qué decide la Corte Plena? Destituirlos sin responsabilidad laboral hasta el día de hoy. Ninguno de esos 3 jueces, y en buena hora, son parte del Poder Judicial y sin responsabilidad laboral. Entonces, si o es que lo que es malo para los gansitos es aceptable que lo hagan los gansotes, o es que porque ¿a quién le van a echar la culpa ahora? No pueden. La misma sala, la Corte Plena dijo en ese caso, no se vale decir que es que me escondieron la prueba, pero además es que ya se sabe que la prueba les llegó a los magistrados de la Sala Tercera. Entonces, ¿cómo van a juzgar a jueces de menor rango por omitir prueba, por confiar en la redacción de un proyecto por parte de otros, si ellos van a encontrar eso como excusa? Por eso le harían muy bien al país de renunciar los magistrados de la Sala Tercera, en lugar de ir a este simulacro, ir a este juicio y simular que no hay nada. Me parece muy grave y bien por Costa Rica que se sabe. En otros países estas cosas no se saben, y bien por Costa Rica que se abren las cosas con claridad y no sean un sector tímido ante el poder para evitar que en el futuro nos juzguen por algo. No, aquí vamos, tiene que el sistema de pesos y contrapesos, que es vital en el sistema republicano que tenemos, exige a que no hayan compadrazgos, amiguismos, protecciones, y que no haya una cobija en que se metan todos jamás. Al renunciar a la Sala Tercera en pleno, ¿estaría usted diciendo que tiene que renunciar el presidente de la Corte? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que revelarían que hay una dosis de dignidad y de vergüenza, y que se percatan de lo que ha ocurrido acá. Porque para la gente que está viendo, no crean que es que la prueba no les llegó. No crean que es que no la analizaron, la analizaron. Pero siendo vital la prueba, decidieron que no existía. Voy a recordarles qué es la prueba. Parte importante del trabajo que hizo don Walter Espinosa de la OIJ fue identificar, para ver si esa acusación de tráfico de influencias entre 2 diputados en asocio con Juan Carlos Bolaños existía, fue si habían habido cruces de llamadas telefónicas entre ellos. Y la resolución de la Sala Tercera, teniendo al frente esas llamadas, bueno, y hay centenares de llamadas entre Juan Carlos Bolaños y los 2 diputados acusados. Centenares, no una llamada, centenares. Y la Sala Tercera dice, una parte dice que sí es cierta, que sí hay llamadas entre los 2 diputados. Ellos se llaman el uno al otro, como si eso fuera prueba de algo. ¿Sí? Yo también me llamo con diputados, pero que no hay llamadas entre Juan Carlos Bolaños y ninguno de los 2 diputados. O sea, vea usted si analizaron la prueba en detalle y escondieron una parte de la prueba y la otra sí dicen que existe. Eso no prueba nada, que 2 diputados se hayan llamado entre sí. Así de grave es esto, no es una prueba. O sea, y si no lo denuncia don Walter Espinosa de la OIJ, al país no sabemos. Y ahí seguiría el fiscal con la misma estructura de poder que tenía. Y seguiría la Sala Tercera en lo mismo, desestimando casos cuando se trate de la clase política. Es muy grave, esto es muy grave, no es cualquier cosa. Y para tener confianza en el Poder Judicial, yo espero que la Corte Plena se percate de esos hechos. ¿O es que es normal eso? ¿O es que es normal que cuando se trata del poder político se toman resoluciones para acomodarse al poder político? Porque eso es gravísimo. Sistema de pesos y contrapesos, democracia republicana, sistema republicano. No puede haber esos encubrimientos, porque ustedes saben, si no juzga la Sala Tercera, los diputados saben quién los juzga. Nadie. Tienen que ser ellos los que tomen la resolución de enviarlo a la Corte Plena y la Corte Plena a la Asamblea Legislativa. Pero es un paso vital, es un paso vital. Es como ir de aquí a Nicaragua, hay que pasar por la frontera, por aire o por tierra, pero hay que pasar. Entonces, si hubiese otra ruta, otra instancia, otro sendero para que un diputado fuese juzgado, pues no nos preocuparíamos mucho, pero no hay, tiene que pasar por ahí. Y omitieron esta prueba. ¿Y qué van a alegar? Que es que ya no pueden alegar que la Fiscalía no les envió esa prueba. Sí se las envió, está totalmente establecido y ya no lo niegan como lo dijeron al inicio, en esa plétora de mentiras en que se ha constituido mucho de esto.
Entonces, ¿ahora qué van a alegar? El magistrado que redactó el proyecto, ¿qué va a decir? Que fue su letrado. Y sí, va a decir, eso no lo admite. No lo admitieron en el caso de estos 3 jueces y deben haber otros casos. Entonces, para tener la autoridad moral de que todos los tribunales de este país tengan jueces probos, estudiosos, que se ganen el salario, por eso es que tienen, por ejemplo, los magistrados un montón de potestades, cuesta mucho destituirlos, es prácticamente de por vida el nombramiento, un régimen salarial beneficioso con el cual yo estoy de acuerdo, pero mucho por encima de lo que tiene el resto del funcionariado público de este país. Un régimen de pensiones que con todos los arreglos que estamos tratando de hacer va a quedar muy beneficioso, mucho por encima de lo que ocurre con el régimen de la caja. Entonces se exige que trabajen y que no aleguen esas cosas, pero yo creo que no es falta de trabajo, es compadrazgo con la clase política, es no nos metamos con esos, porque un día estos tenemos que ir por reelección y nos van a afectar. Eso es lo que me dibuja a mí todo esto, y muy serio. Muchas gracias, Otón Solís, por ponernos en perspectiva lo que fue la comparecencia de los magistrados en la que estuvo Denise Mora el pasado viernes. Así es. Vamos con Helen Naranjo, entonces. Sí, ella se encuentra en la zona de Los Santos, en la gira de Ana Elena Chacón, segunda vicepresidenta de la República, en el marco del paso de la tormenta Nate en octubre anterior. Muy buenos días, Helen. Muy buenos días, Isma, usted, y todos los amigos televidentes. Así es, el día de hoy, doña María Elena viene acá como en función de vicepresidenta y también pues representando al presidente Luis Guillermo Solís acá en la zona de Los Santos para ver y hacer un análisis de los daños que dejó la tormenta Nate en este sector. Muy buenos días, doña Elena. Gracias por estar con nosotros y pues comentarnos un poco, inicia temprano de esta gira el día de hoy, qué comunidades tienen programadas visitar y quiénes la acompañan. Así es, bueno, muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos. Estaremos en Tarrazú, en Lota y no Cortés, municipalidades que han tenido sus razones grandes impactos a raíz de la tormenta tropical Nate, y hoy me acompaño de la señora presidenta ejecutiva de Alcantarillado, de la señora viceministra de Agricultura, de la señora viceministra de Obras Públicas también. En algún momento se incorporará el presidente de la Comisión Nacional de Urgencia, por el momento al personero de la comisión acá conmigo, y se irán uniendo otros jerarcas para tomar decisiones de primera mano, mirando también los testigos presenciales de cuáles han sido los daños más importantes en los que tenemos capacidad de respuesta. La respuesta, nosotros lo decimos siempre, la capacidad instalada para resolver todos los daños que dejó la tormenta no la tiene el Estado costarricense, pero sí por lo menos dejar habilitados pasos, tramos, sacar la agricultura. Ahora es muy importante esta zona cafetalera que habilitemos los caminos, aunque sean caminos municipales. Estamos hablando con el señor alcalde para poder entonces que no tengamos mayores pérdidas. Así es, doña Elena, porque como decía don Elio Fallas, pues algunos días el gobierno tendría que endeudarse, no tiene la capacidad en este momento para poder hacer frente a todos los daños que dejan ahí. Así que ustedes... Bien, escuchábamos parte de estas declaraciones que daba Ana Elena Chacón, segunda vicepresidenta de la República, en el marco de esta gira que están haciendo por la zona de Los Santos, una zona bastante afectada tras el paso de la tormenta tropical Nate, en donde al menos una niña, recuerdo, falleció en esta zona. Así es, la otra zona afectada, donde estuvo ella recientemente, fue Guanacaste, e igualmente estuvo en la zona donde usted le tocó cubrir, por cierto, Denise, en Acosta. En Acosta. Vamos a ir a una pausa y ya venimos para despedir.